Hola, estamos en la parte final ya del programa, siglo XX, los desenlaces contemporáneos. Ya vimos dos desenlaces, uno más naturalista, el conductismo, otro más neuro, Ribot-Dumas, y ahora voy a presentar los últimos dos enlaces contemporáneos. Antes de pasar a eso, les recuerdo que como es final abierto, yo elegí algunos de los desenlaces posibles, pero todos abrevan en el siglo XIX, en la clase de Darwin-Gunt. O sea que Darwin-Gunt salimos a James Watson, Darwin-Gunt salimos a Ribot-Dumas, Darwin-Gunt salimos, hoy vamos a ir a ver Dilthey y Marlowe, Darwin-Gunt sale Freud, una nueva construcción en el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar estas dos últimas clases? Estas dos últimas clases son clave. ¿Por qué? Porque acá se va a producir un nuevo eje, subjetividad y significación. Vean que la palabra subjetividad es la primera vez que la uso de esta manera. En la primera parte del programa se habló de un sujeto nociológico y las pasiones. Luego un sujeto experiencial y cómo se remarcaban las pasiones. Luego en la parte de romanticismo, ya anticipada por Kant, se empieza a hablar de patos como patein, como enfermedad, pero la palabra va entrando en retirada, va perdiendo espesor significativo para dársela a la prevalencia del cuerpo, sea fisiológico, la emoción, lo que empuja, o sentimientos, que serían la versión cualitativa, romántica, de un Wundt que está abandonando lo cuantitativo de las sensaciones. Un concepto bien romántico. Bueno, ¿qué pasa en este eje? En este eje, ni la palabra pasión, que está en retirada como lo denuncia Ribot, ni la palabra emoción se van a conservar. En esta clase yo lo voy a presentar a Dilthey como el que va a tirar al ruedo una nueva palabra, la palabra vivencia. Vivencia. Y sí, estamos cosechando lo sembrado en la clase de romanticismo alemán y en la de Darwin. Vivencia viene de vida, de vivir. Y vivencia, el sufijo encia, es sustancial ese vivir. ¿Y qué es ese vivir? Bueno, la vivencia va a ser el costado subjetivo de la experiencia. Si la experiencia enfatiza el estímulo impactando en el sujeto como sensación, acá se va a ver un costado único, irrepetible, inefáblico, íntimo. Joya total, único e irrepetible, insondable diría yo, con una coloratura afectiva. Esta palabra en realidad, quien la lanza al ruedo es Goethe. ¿Qué es de tu vida? ¿Cómo va tu vida? Y estar vivo para el romanticismo es estar con todas las luces. Como Violeta en la Traviata, que estaría enferma, pero que estaba brillante, amando con todas sus luces, espléndida. Entonces, estar vivo para el romanticismo, estar en vida, va a dar origen a una palabra que se llama vivencia. Hasta ahora tenemos el costado subjetivo de la experiencia. Coloratura afectiva. Este concepto es hermoso porque va a licuar todo el vocabulario analítico del programa. Ni representación, ni huella, ni memoria, todo eso queda licuado en un concepto que se mueve en el tiempo, que tiene historia, tiene presente, pasado y futuro, o sea, que engarza deseos, como va a tomar Freud, y que tienen un fuerte
golpe afectivo y que significa mucho para un sujeto. Es lo que para mí significa. ¿Y cómo es que empieza a tomar lugar esto? ¿Y por qué lo trabajo? Bueno, la palabra vivencia va a eclosionar en la primera posguerra europea, donde las locuras de la razón llevan a un holocausto que termina con muertes, mutilaciones, huérfanos. Y la palabra vivencia va a recordar que lo que uno siente, lo que uno percibe afectivamente, va a ser un norte no negociable y que constituye una base fuerte de acertos. La palabra vivencia la va a situar Dilthey. Y Dilthey va a empezar a decir que la psicología no es una ciencia natural. Vamos a los conceptos Dilthey. Para Dilthey hay ciencias de la naturaleza que se manejan con hipótesis analíticas y ciencias del espíritu. El espíritu. Y en las ciencias del espíritu tenemos historia, las artes, la literatura, las ciencias de la cultura, el arte, y se manejan una serie de valores y significaciones afectivas diversas. ¿Cómo se captura este nuevo paquete? No por la inteligencia analítica, sino por un golpe que se llama intuición, que en Dilthey se va a llamar comprensión. Comprensión es abarcar todo en un solo puño. Y ahí llegamos al primer concepto, comprensión de la vivencia. Es un compartir empático con el otro, un sentimiento común. Entonces tenemos que el primer concepto, ciencias de la naturaleza, ciencias del espíritu. Y dentro de las ciencias del espíritu se va a volver a notar la psicología de manera diferente por usufructuar los métodos de la historia, que son interpretación. Entonces tenemos comprensión de la vivencia e interpretación. Cuando yo empiezo a hablar, a referir, a representar, a recordar, a comunicar eso íntimo, personal, lo pongo en palabras, lo pongo a jugar, ya estamos en, fíjense qué palabra Darwin, ya la tendrían que estar olfateando como la expresión de la vivencia, expresión, cuando yo la saco, la suelto, la transmuto, la pongo a la vista, se llama expresión de la vivencia. Se ve que Dilthey lo leyó a Darwin. Entonces la expresión de la vivencia, en tanto simbolización, se aplica a la interpretación. Miren estos par de conceptos. Comprensión de la vivencia, captura súbita, afectivo-perceptiva, y interpretación de la expresión de la vivencia por lenguaje, por hermenéutica, según los métodos de la historia y de las ciencias humanas, porque enseguida las ciencias del espíritu se van, es decir, esto engarza en el humanismo de la primera posguerra europea, que va a revisar en forma muy crítica las locuras de la guerra y de la razón. Ese es un Dilthey. Qué hermoso filósofo, me podrán decir. Y, bueno, acá hay un detalle que va a tener que ver con la discursividad. Hay un psiquiatra alemán que es el que está formateando todo el dispositivo hospitalario psiquiátrico alemán, que se enamora de la propuesta de Dilthey y le va a dar una proyección a su discursividad inaudita. Va a armar la nueva psicoterapia de fines del 19 y principios del 20 arriba de esta, o sea, antes de aplicar los conceptos Dilthey, el sujeto era hospitalizado y punto. A lo sumo se le hacía un buen diagnóstico y punto. Pero contacto humano, ¿qué es lo que te pasó? ¿Cómo llegaste a esto? Pongamos Napoleón. Napoleón abre con Pinel los hospicios. Le pregunta, ¿cuánto calzás? Vous êtes un citoyen a la guerra. Te tocaba el frente austríaco, Rusia, Egipto. Alguien le preguntaba,
¿Qué querés? ¿Qué te pasó? ¿Qué sentiste? Contame tu historia. Nada. Con Dilthey aparecen nociones de un humanismo, pero esta vez aplicado a la psicoterapia, que tiene que ver mucho con nosotros. Hay una terapia, una psicoterapia, que después se va a llamar con otras escuelas, afectivo-existencial, que empieza a brevar en estas nociones. Entonces Dilthey va a tener una proyección impresionante. Este psiquiatra va a tratar en forma natural las enfermedades naturales, es decir, las de las ciencias de la naturaleza, con medicación, con lo que fuere, y las otras como ciencias del espíritu, donde hay un encuentro humano, afectivo con el otro. O sea, Dilthey también lo traigo porque va a ser muy leído por los argentinos. Un Alejandro Korn, Honrubia, todo el reformismo abreva en Dilthey. La reforma universitaria misma va a ser caracterizada como de un humanismo espiritualista. Es la década del 20. O sea que Dilthey va a trabajar lo que se llama el relativismo subjetivo, el anclaje valorativo y psicológico. Entonces nuestra ciencia florece con el relativismo subjetivo, cuando al sujeto se le da lugar, y va a coincidir con el primer momento de democracia ampliada, donde en nuestro ámbito la psicología va a florecer. Este es Dilthey. Pero entonces fíjense cómo se llama esta parte del programa: subjetividad y significación. Vamos ahora a variar la palabra significación en el programa y vamos a ver que en la primera parte la significación aparece como análisis, como un pensar analítico que desmenuza y circula algo de significación, pero significado. En el empirismo, si bien la fuente es diversa y el sujeto asocia y va anudando y jugando, la significación sigue siendo mecánica. En el siglo en el XIX, que es el siglo de la biología, no hay significación. Directamente hay instinto, en Darwin, conductas que resuelven sin pensar, primero el acto y su resolución del problema o el desafío ambiental, y en el romanticismo un quedar enredado por identificación en un paisaje, en una escena que tiende a disolver al sujeto a medida que lo va moldeando, maleándolo, acariciándolo, como una especie de disolución de la primera. Recién en esta clase empezamos a ver qué es lo que significa para un sujeto. El concepto de vivencia, antes de seguir con el segundo desenlace que va a tener este concepto, es un concepto muy tomado por Honrubia y por Riccieri Frondizi, el que va a rescatar el reformismo en los 60s. Vivencia. Bueno, viene el periodo de preguerra, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra, y volvemos a una psicología de posguerra. Y ahí se vuelve el relativismo subjetivo. ¿Por qué? Porque en las guerras se pierde. Al sujeto no se le pregunta. Hasta Stalin dice: hay que ir a morir por la Santa Madre Rusia. Santa Madre Rusia. No hay sujeto que se ponga a pensar, que situado decida. O sea que en las guerras se aplaca, se minimiza la psicología y vamos a la segunda posguerra. En la segunda posguerra yo les elegí un autor francés que se llama Merleau-Ponty. Subjetividad y significación. Vamos a ver qué hace Merleau-Ponty. Es una figura que responde a diversas situaciones.
La primera es el relativismo psicológico de Merleau-Ponty, que está engarzado en el perspectivismo. Todos tenemos puntos de vista, perspectivas diferentes. No es que uno tiene todos los puntos de vista, porque el único que tendría todos los puntos de vista es la mirada ubicua de Dios que vimos en ese cuadro tan hermoso del Bosco, de los pecados capitales, que dice pequen, pequen, que Dios los ve. No. La mirada humana es perspectivista. Y si digo perspectivista, la mirada de un Führer, de un Mussolini, no, es una mirada más. ¿Qué es eso de subirla? Perspectivas. Hay un relativismo subjetivo fuerte, pero además en la segunda posguerra le tocan a Merleau-Ponty y a Sartre tomar a los autores alemanes que fundamentaban el espiritualismo de la preguerra, diciéndole, por ejemplo, Sartre a Heidegger, el existencialismo es un humanismo. O Merleau-Ponty, dando las bases psicológicas de la fenomenología de Husserl. O sea que hay una doma, un traccionar a la psicología grandes discursos filosóficos alemanes perdidos cuando pierden la guerra. Pero a su vez están desembarcando los americanos. Y en especial Merleau-Ponty va a contestar al concepto de conducta que viene un Tolman, un Skinner fuerte, porque han ganado la guerra, y sedificarlo y transformarlo en el concepto de comportamiento. Y a eso vamos. Entonces Merleau no solamente va a traducir en términos humanistas y psicológicos a los alemanes vencidos, sino que va a detener y a resetear el concepto de conducta bruta, salvaje que está viniendo americana, y al mismo tiempo situar el perspectivismo. Tengo algunas joyas de acá de Merleau. Fíjense, Merleau impactando en un autor argentino, Rabañán. Estos son los dos libros que ustedes tienen que merodear. Son Fenomenología de la Percepción, que voy a dar 3-4 conceptos, y Estructura del Comportamiento, que es el libro de la segunda posguerra. La segunda posguerra vuelve a florecer la psicología, el relativismo subjetivo cuando florece el sujeto. Acá tengo uno que me compré, que me llegó de Italia, que se llama, fíjense cómo se llama, el espíritu, el ojo y el espíritu. Uy, una palabra que me viene bárbaro para engancharla con Dilthey. El ojo y el espíritu. También Merleau-Ponty es amigo de Lacan, hablando del ojo. Merleau no va a hablar del ojo, va a hablar de la mirada. Entro en Merleau-Ponty, segunda posguerra, a quien voy a elegir para representar al cognitivismo. ¿Por qué? Porque su impacto en Argentina, su impacto en Honrubia, en un montón de autores argentinos que les va a gustar. Guerrero, es decir, tiene un acendrado presencia en las producciones nacionales. Vamos a Merleau-Ponty. También está en el programa, porque va a permitir miradas retroactivas del programa y ver cómo él logra salvar la conciencia, que está desde el 17, con distintos modelos y distintas exigencias, y ponerla en lo contemporáneo. Así que si esperábamos, como yo cuando era alumna, que esperaba ver cuando la conciencia, les aviso que Merleau-Ponty la rescata. Vamos a ver cómo hace, porque ustedes tienen la palabra significación, se la voy a dar a Merleau-Ponty. Bueno, Merleau-Ponty va a tomar Dilthey, o sea que necesitamos un Dilthey, pero no le va a gustar de Dilthey el componente inefable, inescrutable, íntimo, inexorable de la vivencia. Entonces la vivencia la va a sacar del interiorismo de una psicología de conciencia y la va a tirar al mundo. La tira para afuera. Entonces no la van a encontrar en el texto. Van a encontrar mundo vivido. La palabra mundo también tiene su historia. Resistencia, lo fáctico, ambiente, paisaje. Fuimos viendo. Bueno, acá nada de eso. Mundo. Mundo para un sujeto. Es lo que le significa
a un sujeto. Y una tejedora serán sus miles de lanas. Y para el gato Dumas, en el mercado egipcio de Estambul, cuando él ve que hay 30 pimentones, 45 maneras de pimienta, 30 cúrcumas, el gato Dumas estalla loco porque su mundo son las especies. ¿Por qué? Porque él es cocinero. Vayan viendo la diferencia entre la res extensa y el mundo para un sujeto, anudado en significaciones. Pero si movemos un poquito la escena, vamos a ver que acá está en juego la conciencia, que para Merleau-Ponty va a ser perceptiva, comprensiva, y acá se parece a la Gestalt y a Merleau y a una idea que es hermosa, que yo ya cuando percibo, significo. Y sí, el bebé no tiene que hacer un curso, un grupo de estudio para que cuando está tomando la teta, vive el olorcito, la lechita, pita de la mami, el rocking, saber lo que es la madre, la mamá. Entonces, cuidado con Merleau, ya está soltando la palabra, el sujeto ya está significando en la vivencia misma, cuando entra en contacto con su mundo y donde lo vive, lo percibe, y acá tenemos la segunda escena. Percepción como experiencia inmediata. Ya significo cuando percibo. ¿Cómo? Totalidades. ¿Qué totalidades? No Gestalt, a priori, fisicalistas, no. Totalidades que me significan a mí. Entonces vamos a ver que la percepción en Merleau tampoco es ojo, sino es mirada. Miradas que acarician al pasar, dice el tango. Miradas que matan, como la de Mersault en El extranjero de Camus. Miradas que desnudan, miradas que invisten, que ya tienen intencionalidad, que ya tienen afecto. Entonces, ojo no. Percepción no, la percepción es una intención, pero la percepción para Merleau es conciencia. La conciencia se vuelve perceptiva, primera, experiencia inmediata, y es un paquete donde está lo afectivo, la mirada, la significación directa, hecho un paquete. Ojo acá, Si entienden que este es un paquete para Merleau, entienden a Merleau-Ponty. Avancemos un poquito más en Merleau, que lo amo. El pintor de Merleau es Magritte. ¿Lo conocen? El hombre que tiene la galera, en lugar de la galera una manzana. Magritte juega y demuestra que la mirada es intencional. Hay dos definiciones de percepción que a mí me encantan y que la van a sacar del aquí y ahora. Fíjense estas dos definiciones. Percepción. Umbral del mundo visible. Lo ha por ver, lo ha por descubrir. Y dos, promesa de experiencia. Lo ha por ver. Yo en un rato me voy a hacer un té. Lo ha por ver. O sea que fíjense lo que está haciendo Merleau. Está sacando la percepción del presente en un doble movimiento. La futuriza, la significación al mismo tiempo la vuelve virtual, umbral del mundo visible, y vamos a la primera definición de percepción, que es re loca. Lo que no está le da sentido a lo que está. Si yo veo algo, su condición de posibilidad es porque dejo de ver otra cosa. Entonces la percepción va a incluir lo que no se ve, es un juego, un contraluces, un contraste de sombras e iluminaciones, de oscuridades ¿Y dónde va a encontrar el modelo de esto? Es un modelo de percepción virtual. Lo ha por ver, lo virtual lo ha por descubrir. Y acá necesito anclar al cuerpo. Fíjense cómo estoy trabajando una nueva conciencia. No es la conciencia cartesiana, que en el texto que vimos no, pero en los textos fundacionales opone mundo a conciencia, opone conciencia a cuerpo. Él acá está cosiendo conciencia a cuerpo, conciencia a mundo.
Entonces, ¿cómo es esto? El modelo es el cuerpo. El modelo es el cuerpo porque la percepción está puesta en el cuerpo, está encarnada. Entonces, eso, y ahora estoy anudando partes de la clase, le da forma concreta a la perspectiva. Quien fija el punto de vista es el cuerpo y fija el modelo, porque mi cuerpo no es accesible. Yo no me puedo mirar la nuca, no me puedo tirar un ojo adentro y hacerme una endoscopía a mí misma. El cuerpo va a ser el modelo de opacidad y transparencia, de lo accesible y lo inaccesible. Y uno ve desde el cuerpo. Finalmente, y cerrando la clase de Merleau-Ponty, me faltan dos conceptos, un conceptito más. Merleau le va a pegar un tiro al empirismo. ¿Por qué? Al apriorismo. Kant, la Gestalt, lo innato. ¿Por qué? Porque él dice que el encuentro es en el encuentro, en el mediocampo, en fútbol diríamos, donde se definen las cosas. Yo no tengo que tirar ni la pelota atrás, no tengo que aprender previamente, como dice la experiencia, o el aprendizaje en el conductismo, es en el encuentro mismo donde hay significación. Y se va a burlar del estímulo. Porque el estímulo sí es bajito, pero a mí me significa, yo lo escucho y lo encuentro. Y fondeo los brutales ruidos que no tienen que ver conmigo. Mamá, por ejemplo. O incluso la falta de estímulo, para romper la idea de estímulo. Finalmente, y acá cierro, la idea de comportamiento. Porque cuando a Merleau le preguntan, ¿y qué idea me da de comportamiento? La percepción, si es estructura simbólica, les va a decir. Y acá lo va a clasificar los comportamientos en tres, y acá estamos repasando el programa, fenomenología de la percepción, y acá tengo el otro, que es el del comportamiento. Hay un comportamiento instintivo, sincrético, donde no hay pregunta, la respuesta ya viene dada biológicamente. Hay un segundo, amóvil, donde no se tiene la respuesta, pero en lo concreto se encuentra el mono de Keller, la rata de Watson, el gato de Thorndike, el perro de Pavlov, resuelven con lo que está situacional. Pero el humano, ese se llama móvil y explica la segunda parte del programa. Y el humano, hoy hablamos de un autor francés de los años 50. El humano rompe el aquí y ahora. Y los dejo con la mejor definición de lo simbólico, la más sencilla que hay, que es romper el aquí y ahora. ¿Y el comportamiento humano? Y sí, es simbólico, va a decir Merleau-Ponty. Vayan al texto.